Hola, buenas tardes a todos. Eh, Gracias por conectarse con esta actividad. Yo soy Alejandro Cataña. Me toca ser el presidente de ITEPSUR, el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales para América del Sur. Y dentro de todas las actividades que hacemos, una de ellas es la de presentar jornadas sobre temas de la mayor actualidad posible. Eh, Más actualidad que esto, hoy por hoy en Capital Federal no hay, así que es bastante vanguardista. Igual yo, en mi rol, les quiero comentar que el instituto siempre tiene las puertas abiertas para realizar muchas actividades. Nosotros nos dedicamos a hacer investigaciones, hacemos publicaciones. Tenemos una colección de fallos filmados, digamos, resumidos y filmados. Tenemos muchas actividades, en general orientadas al derecho penal económico, pero bueno, abarcamos todo el derecho penal en general. Hoy es la segunda jornada, ¿no? Es un segundo encuentro, ¿no? Sobre el Código Procesal Penal Federal, dentro del contexto de la investigación penal de este siglo XXI. Y esta actividad, primero quiero agradecerles a todos a los que van a exponer. Realmente es un lujo tenerlos con nosotros, y un placer a cada uno de ustedes. Y también agradecerle a todos ustedes que le dedican tiempo a las 6 de la tarde, a mitad de la semana, para conectarse y conversar sobre estos temas, que es un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Así que los voy a dejar con la coordinación general y dirección de Pablo Varela, que es conocido contador y abogado, pero es socio fundador del instituto y también es el tesorero en este caso. Así que bueno, los dejo con él. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Bueno, hago propias las palabras de Alejandro y en este segundo encuentro de investigación penal en el siglo XXI y enfocado básicamente al derecho penal económico, contamos con destacados panelistas que ahora voy a presentar en el orden que ellos van a exponer en el día de la fecha. En primer lugar, la doctora Carolina Roviglio. La doctora Roviglio es jueza de la Cámara Federal de Apelación en lo penal económico, es abogada, es magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral, especialista en tributación por la UBA y en Derecho Penal Económico. Ella va a referirse en el primer orden a los aspectos de la materia probatoria en la etapa de revisión. En segundo lugar, también con amplia experiencia en el tema, el defensor público oficial, el doctor Juan Manuel Nicolás López, obviamente actuando como jueces y ante la Cámara en lo penal económico, es abogado con especialización en Derecho Penal Económico Empresarial por la UBA, tiene un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Palermo y su disertación se va a referir a las medidas de coerción en el sistema acusatorio, riesgos procesales y acreditación con la nueva técnica de investigación en la litigación estratégica. Y por último, con un mérito equiparable, sin más, al resto de panelistas, si bien estaba anunciado nuestro amigo Juan Pablo Friedenberg, también integrante de nuestra institución, en este caso Pablo Elmec vino a poner el pecho frente a un problema de último momento que le surgió a Juan Pablo Friedenberg. Y en este caso, además, agradecerte personalmente, Pablo, este esfuerzo de último momento, decirle que Pablo es abogado, es contador público, es licenciado en administración, todo por la UBA, es funcionario de la administración de recaudación y control aduanero, ARCA, tiene experiencia en el sector de fiscalización, investigación y delitos tributarios, aduaneros y previsionales, y también en materia de lavado de activos. Todos ellos docentes en la universidad, y acá lo importante es que el tema que va a tratar, tomando la posta de Juan Pablo Friedenberg, es la adquisición probatoria desde la administración tributaria y su incorporación al nuevo proceso penal que vamos a estar viviendo. Creo que por sí los temas, no solo la calidad y los antecedentes académicos de los expositores, sino el título de cada uno de esos temas, la verdad, resultó muy seductor y
realmente me siento muy privilegiado en poder coordinarlo. Sí, algunos detalles antes de darle el uso de la palabra en este marco de ciclos que lo que buscamos, como bien lo decía Alejandro, es difundir a través de nuestras actividades en el instituto estas nuevas circunstancias que el siglo XXI nos está dando, y en particular en nuestro país, ¿verdad? En el mes de agosto, en mediados del mes de agosto, nos vamos a encontrar con un nuevo código funcionando a nivel de Ciudad de Buenos Aires, los juzgados federales. Ya sabemos que esto lo tenemos en algunas jurisdicciones, funcionando en Cámara Federal Salta, en Neuquén, tenemos en Comodoro, a lo largo del país encontramos procesos donde el sistema inquisitivo histórico o mixto que teníamos pasa a ser acusatorio y es, digamos, plasmado a partir de un concepto diferente que el rol de los jueces va a tener de ahora en adelante. Realmente es sorprendente lo que vamos a tener que analizar y capacitarnos frente a dejar de lado el proceso escrito, donde lo escrito va a quedar limitado casi a muy pocos actos realmente, sino que el mecanismo acusatorio acompañado de la oralidad en sí misma trae una mecánica, una disposición diferente. La seducción de este tema está en materia penal económica. ¿Cómo todo este nuevo proceso lo vamos a incorporar con la complejidad que tienen los delitos de naturaleza tributaria o económica en realidad, ¿sí? Es decir, toda esa prueba que parte desde el expediente de la propia administración, parte de las pericias que se llevan adelante, parte de la mecánica de ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los temas, el funcionamiento de las distintas audiencias. No se olviden que en este nuevo código todas las decisiones jurisdiccionales se van a tomar en audiencias que van a ser orales, ¿sí? Con la posibilidad de la discusión que van a tener las partes. Este principio de inmediatez y transparencia, más el de la publicidad. ¿Cómo se nos ocurre conocer el legajo fiscal que va a tener el fiscal frente a que no va a ser el expediente? Porque esto ya no vamos a tener expedientes, sino vamos a tener un legajo fiscal en el cual la fiscalía tendrá el propio y por otro lado la defensa tendrá el propio, que por supuesto van a tener que compartir previo a las audiencias pertinentes para poder disentir en los puntos que cada uno de las partes va a llevar adelante, ¿no? ¿Y qué pasa con la querella, ¿no? Que veíamos al fisco que algunas causas aparecía como querello, en otras solamente como mero denunciante, y el rol que va a tener realmente un rol preponderante en las garantías y cubrir derechos que va a tener el juez en la evaluación de digamos, los discursos, la oralidad y los elementos técnicos jurídicos que vuelquen las partes, digamos, partiendo de un criterio general que es solucionar y como está plasmado el código, buscar la solución antes de llegar a juicio, pero con el riesgo de llegar a juicio y que todo esto se solucione luego en una evaluación y eventualmente en una cesura de la pena que corresponda. En síntesis, ya estas palabras lo único que hace es intentar seducir a todos aquellos que que se han inscrito en este curso y realmente porque esto va a continuar y vamos a seguir profundizando las distintas aristas que esto va a tener para que aquellos que no están saben que se lo pierden y que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos en este aprendizaje de esta nueva época. Carolina, ahora vamos a escuchar lo importante. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, saludo a todos. Creo que hay varios conocidos, así que bueno, me alegro de verlos, me alegro de ver a los colegas que están en el panel. Y quiero empezar señalando que nos toca vivir un momento histórico. La verdad es que un cambio de código no pasa a cada rato, así que estamos siendo, vamos a ser ahora a partir de agosto protagonistas, así que por ese motivo destaco la importancia de esta reunión, de habernos convocado para hablar y familiarizarnos con este tema. Y por eso agradezco a la institución, a ITEPSUR, a las autoridades, a Alejandro, la presidencia este año de Tentar.
Pablo la presentación y bueno, la cordialidad de siempre. Para mí es un gusto. Cuando Pablo me contacta, siempre Ujú. de una forma muy afectuosa y lo agradezco y vamos a tratar de que este encuentro sea en esos mismos términos. También me alegro de volver a ver a Pablo Emle, que hacía tanto que no nos veíamos. Así que bueno, trataremos de aprender juntos, porque tenemos más preguntas que respuestas. Estamos todos estudiando, estamos justamente, como decía Pablo recién, en las puertas de algo nuevo, que por más que yo tengo que admitir que este, cuando se sancionó la ley con este código, yo todavía era fiscal, así que tenía una expectativa que cambió en el medio. Yo me acuerdo de haberme puesto a estudiar las cuestiones relativas al código nuevo cuando salió, estando yo todavía en la fiscalía. Ahora me toca otra mirada, pero bueno, con el mismo entusiasmo. Espero que todos tengan entusiasmo, hay que buscarle la vuelta y hay que hacerlo funcionar. Y la verdad es que es tanto lo que tenemos para estudiar que, bueno, elegir el tema se hizo un poco complicado. Entonces, bueno, entre un poco la consigna que me dieron y tratando de empezar por algún lado, se me ocurre esto de hablar un poco sobre la prueba, más que nada desde la mirada de la etapa intermedia sería, ¿no? Y creo que como punto de partida tenemos que hablar de las reglas, bueno, los principios generales. Ya seguramente todos los que han tomado el código, aunque sea una vez, han visto que estamos ante un código en el que hay un cambio sustancial. Vamos a poner este, unas diapositivas Se ve perfecto, Carolina. a ver Si si lo querés puedo ampliar ahí abajo, Sí, estoy tratando de... ahí está. perfecto. Este, bueno, entonces les decía, una modificación sustancial de, digamos, las reglas más generales de todas, ¿no? No la primera que puse ahí de igualdad entre las partes, obviamente, pero se acentúa, si es que había alguna posibilidad de acentuarlo, se acentúa. La oralidad, como dijo Pablo al comienzo en la presentación, va a ser estrella absoluta, porque para cada planteo, para cada cuestión que determine la necesidad de que intervenga un juez, va a ser necesario presentarse a las oficinas judiciales a pedir la fijación de audiencias para que se resuelvan las cuestiones, sean de la naturaleza que sean, en audiencias orales. Las cuestiones se resuelven de manera oral, con la inmediación. Por suerte ahora tenemos estos medios que también probablemente van a poder ser utilizados, sobre todo en lugares en donde hay distancias de por medio. En los lugares donde está actualmente aplicándose ya el código, es imprescindible la posibilidad de las reuniones por medios digitales, por Zoom, por el medio de este tipo de formas de encuentro. Acá tenemos la suerte de que no tenemos tanta distancia, pero aún así, en muchos casos va a ser una herramienta que va a ser muy útil, porque nos va a permitir cumplir con la inmediación, con la oralidad, aún en casos en que tengamos alguna dificultad de tipo organizativo, ¿no? De logístico. Publicidad de las audiencias, contradicción. Ahí creo que está la otra clave de lo no tan nuevo, pero que se va a acentuar con el nuevo código, la concentración, el intento de reducir lo más posible la cantidad de audiencias, en la medida en que sea posible, reducir, hay una gran restricción en los recursos, se restringe la cantidad de recursos. Y se procura un aceleramiento, un acortamiento de la duración de los juicios. Ustedes saben perfectamente que una de las grandes críticas que hay de la sociedad en general con relación al servicio de justicia es la demora.
Y bueno, este código su espíritu es acelerar los procesos. Uno de los medios para acelerarlo es, además de restringir algunos recursos, de restringir alguna actividad, poner plazos, pero uno de los medios es la desformalización o la reducción de las formalidades. Todos los que estamos en tribunales desde hace años, el- sabemos perfectamente y nos sale ya con naturalidad tal vez un exceso de formalismos, un grado de burocratización que es inherente a lo que ha venido siendo nuestra forma de trabajar, lo que nos da la seguridad de la intervención de un secretario que da fe, la intervención de la cantidad de cosas que se registran, la forma en que se registra cada uno de los actos, y eso va a tender a variar eh, va a variar, va a cambiar, porque justamente la característica es una reducción casi absoluta de las formalidades. Y después, otra de las cosas que yo marco como fundamental, digo para darle marco a lo que vamos a comentar a continuación, el marco es ese cambio fundamental que va a estar dado por el imprescindible impulso de las partes para cada movimiento, para cada avance, partiendo, por supuesto, del estado de inocencia, que es el punto incuestionable y obvio y evidente en el proceso penal. Dado ese estado de inocencia, obviamente, el primer movimiento, si estamos hablando del necesario impulso de las partes, el primer movimiento lo tendrá que hacer el Ministerio Público Fiscal. Es decir, que va a tener una gran eh, responsabilidad, una gran carga sobre sí, cada uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal que actúen ante los jueces, porque van a ser los responsables de que los procesos puedan llegar a juicio y que terminen con la sentencia que corresponda. Pero, insisto, partiendo del estado de inocencia, quien tiene sobre sí la carga de acreditar los hechos y acreditar la responsabilidad de las personas es el fiscal. Y además, el otro ingrediente en relación a esto que me parece importante marcar, y ahí yo lo puse como una pregunta, al lado de una frase en latín, ahora casi ya no usamos más latín, pero la tradicional iuria novit curia está un poco entre signos de pregunta, porque justamente en función de esta modificación de funciones de este, este- esta, esta mecánica de impulso de las partes y de aplicación de un principio mucho más inclinado a lo que ahora conocemos más como procesos de derecho privado, ¿no? Lo que prevén las formas de actuar en los procedimientos civiles. eh, lo pongo entre signos de pregunta porque la verdad es que aunque el juez pueda saber y pueda advertir alguna falencia o alguna omisión, no va a estar en sus manos suplirla. Con lo cual, lo que hasta este momento, en algunas partes, no lo generalizo ni lo digo en un sentido crítico, sino solo como observación, y tal vez hasta pensando un poco, imaginando lo que vendrá, pero lo comparto con ustedes, es el hecho de que hasta este momento muchas partes eh, tal vez podríamos decir, tienen la tranquilidad de que el juez va a suplir lo que pueda faltar, lo que pueda haberse omitido, lo que por el motivo que fuera haya quedado de lado. Y eso ya no va a ser posible. Eso ya con el nuevo sistema procesal, los jueces no tienen esa posibilidad o sea,
esa facultad. Insisto, lo digo de una manera descriptiva, pero me parece que va a tener tanta importancia en la mecánica del funcionamiento de los procesos que es algo con lo que hay que empezar. Entonces, bueno, definido así el marco, brevemente repasamos el nuevo código. Está, digamos, divide el proceso en tres grandes etapas. Una primera etapa que se conoce como preparatoria, que es la que está destinada a que el fiscal determine si va a haber mérito, que el fiscal determine con qué elementos va a contar para que después se haga el respectivo control y pueda llegar a afirmar o no si hay mérito suficiente para abrir un juicio. Es decir, si esas pruebas, si lo que la víctima aporta o lo que la fuerza de prevención aporta, complementado con la actividad que pueda llevar adelante el fiscal en esa etapa preparatoria, alcanza, es suficiente para la apertura de un juicio. Y después hay una etapa intermedia en donde justamente se conoce cómo se llama, se denomina el control de la acusación, en donde llega el momento justamente de pasar por un filtro eso que el fiscal ha logrado colectar y esas pruebas que ha juntado y esa hipótesis que tiene sobre lo que ha ocurrido. Y entonces esta etapa intermedia de control de acusación, que sería lo que abarcaría lo que ahora está en el tramo final antes de la elevación a juicio, ¿no? Sería lo que ahora llamamos el requerimiento de elevación a juicio, el traslado a la defensa o a las querellas y el auto de elevación a juicio. Todo esto se concentra en una audiencia, se va a concentrar en una audiencia. Y ahí yo al lado les puse la palabra pruebas, porque es el tema de nuestra convocatoria de hoy, y también con un signo de pregunta, porque eh, en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia no se supone que sean etapas en las que vaya a producirse prueba ante los jueces, ¿no? Obviamente el fiscal estará colectando las pruebas de esta manera menos formal, tendrá su cuaderno, legajo, no sé después cómo se terminará llamando, ese legajo de la fiscalía, que los jueces estamos tan preocupados porque nunca en la vida vamos a ver uno. Este, es el legajo informal en el que el fiscal recolecta deja constancia de las entrevistas que ha tenido, recolecta los datos de las personas que puedan llegar a ser testigos, eh, consulta a los técnicos para ver si es necesario hacer pericias, eh, pide informes, pide registros, recolecta esa prueba, pero no es el momento de la producción de la prueba ante los jueces, no es el momento de la producción de la prueba en audiencia ni en presencia de los jueces. En la etapa intermedia se va a hablar, y ahora es el centro de estos minutos que tengo para exponer. En la etapa intermedia se va a hablar todo el tiempo de prueba. La prueba va a ser la estrella de esa etapa de control de la acusación, de esa etapa intermedia. Pero no es tampoco el lugar donde se produce. Es excepcional, podría llegar a ocurrir de manera excepcional la producción de alguna prueba en esa etapa. Y el juicio es donde, ahí yo puse juicio propiamente dicho y en realidad es juicio nada más. Le decimos propiamente dicho para que no queden dudas, pero la verdad es que es juicio, es la etapa del juicio. Y ahí sí es el momento de producir las pruebas. ¿Y qué son las pruebas? Y son todas las vías, los medios por los cuales los datos del mundo real, de la realidad, llegan a conocimiento de los jueces. Entonces, ¿cuáles van a ser las pruebas que va a haber que producir? ¿Qué es lo que va a ser necesario? Todo esto es lo que los fiscales irán determinando de acuerdo a su estrategia. Los fiscales van a tener un gran desafío, sobre todo en delitos complejos como los nuestros, digo nuestros, eh, refiriéndome a lo penal económico o a lo penal empresario, a los delitos económicos en general,
la manera, la estrategia, la forma de presentar los casos y de presentar las pruebas. eh, no digo que es más difícil, no quiero caer en eso, pero presenta complejidades, porque evidentemente no es lo mismo pensar en un juicio, en un proceso de un sistema acusatorio, en un delito sencillo, incluso hasta hay un hecho bien concreto, palpable, aislado, y comparándolo con casos que nosotros habitualmente tenemos. Todos ustedes saben a qué me refiero. Tenemos casos, no sé, que hay 180 despachos de importación con documentación falsa o circunstancias realmente que van a exigir que los fiscales tengan una gran astucia para cómo encontrar la forma de presentar los casos, porque no nos olvidemos que al tratarse de audiencias orales y en esta mecánica de la prueba, la manera de probar, como decíamos, de llevar los datos de la realidad al proceso y lograr convencer a los jueces, porque en definitiva de eso se tratan digamos, el resumen de este nuevo procedimiento es que cada parte tiene que tratar de convencer al juez de su caso, que digamos que el caso es de acuerdo a su teoría de ese caso. Así que bueno, ahí va a haber un desafío que seguro Pablo, cuando se exponga, nos lo va a aclarar. Perdón, Eh, Carolina, discúlpame. Me sí. gustaría en ese punto hacer referencia a la trascendencia que también va a tener el trabajo de los defensores, porque vos remarcaste el gran trabajo de la Fiscalía, pero sí te puedo asegurar que las defensas van a tener un trabajo mucho más arduo, porque toda la recolección de la prueba que hasta ahora el juez lo ordenaba, se incorporaba al expediente y por supuesto, la defensa tenía la posibilidad de acompañarla en la medida de sus posibilidades y llevarla en la medida de su conveniencia también. La recopilación de la prueba de organismos públicos que tal vez sean los que ayuden al privado va a estar digamos, en diferencia de armas en relación con la fiscalía. Y tal es así que está previsto que cuando la defensa no pudiera obtener esas pruebas, tendrá que pedirse a la fiscalía que autorice directamente pidiendo esa prueba con independencia del resultado de la consecuencia que pueda tener. Esto con independencia de los costos que para cualquier defensa esto va a implicar. Es más, habló incluso de algo que Juan Manuel después va a referir, la defensa, digamos, la defensa pública, ¿verdad? En este plano. Esto como un primer aspecto. Y el segundo aspecto, como vos bien planteabas y lo ponías en signo de interrogación, en esa primera audiencia preparatoria, la posibilidad o no de la discusión de la prueba, ¿no? Digamos, más allá de que se exhiba o no, digamos, el estar describiendo hechos donde esto va a dar lugar a dar al caso por abierto de lo que esto en la actualidad sería lo que algunos consideran este momento de indagatoria, porque te estoy diciendo qué hechos te estoy imputando, no digamos la norma que infringís, sino cuáles son los hechos que están involucrados, cuando la parte, digamos, la defensa va a tener acceso a esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a algunas interpretaciones, algunos te dicen, no, mirá, tendría que tener acceso digamos, la defensa con anterioridad a esa audiencia digamos, de legitimación que vas a estar teniendo, ¿no? A ver cuál es la imputación que te están haciendo. Otro dice, no, 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 recién después vas a poder. Con lo cual, acá también entran los conflictos que creo que vos lo remarcás y solamente mi comentario, Caro, iba al punto que es complicado para la fiscalía el orden, pero mucho más para la defensa en la mecánica o el tratamiento que se tiene que dar a todo esto. Me viene muy bien, yo seguramente en algún momento iba a llegar, pero por si se me acorta el tiempo, me viene bárbaro y voy al comentario. Cuando yo dije el gran desafío de la fiscalía, lo dije pensando desde el punto de vista de, bueno, empezamos con el estado de inocencia y sabemos que es la fiscalía la que si no logra demostrar que hubo, no sé, para usar el mismo ejemplo, 180 contrabandos documentados, la fiscalía no va a tener nada. Tal vez lo expresé demasiado resumidamente,
la idea era el desafío de la fiscalía en un sentido de que el sistema funcione, así en términos muy generales, ¿no? Esto no significa que yo me olvide de la defensa, que por supuesto, como dije, iba a llegar, pero está muy bueno las preguntas de Pablo porque ponen sobre la mesa las grandes preocupaciones que tienen los defensores en un nivel un poco más práctico, digamos. Yo todavía no había llegado a la parte un poco más práctica y de hecho en realidad todavía no sabemos bien cómo va a ser porque no nos tocó, pero mirando el código y partiendo de los principios generales nos podemos imaginar un poco, y adelantar un poco. No sé si todos están en tema. Lo que Pablo planteaba es el gran desafío que tienen las defensas por la presunta, digamos, diferencia de acceso a medios para obtener las pruebas. Digo presunta porque si vos hablás con un fiscal en este momento se quejan como locos y que no van a poder y que no van a poder. Y comprendo y cada uno tiene su preocupación y es lógico, pero voy a tratar de concretar la respuesta. Cosas que se me fueron ocurriendo mientras vos expresabas la pregunta es, primero, los fiscales tienen un deber de actuar con objetividad. Eso no surge tanto del código, sino de la ley orgánica, si no me equivoco, o de la ley de implementación, con lo cual, en principio, yo entiendo y insisto, estamos todos aprendiendo en esta etapa, ¿no? Pero interpreto que los fiscales van a tener una cierta apertura a receptar los pedidos de las defensas. Por supuesto, las defensas, tanto y los fiscales cuando actúan ante los jueces también, al pedir la producción de determinadas medidas, tienen que tener presente que tienen que explicar la utilidad de esa medida, tienen que explicar la necesidad de esa medida, para qué la piden, qué es lo que necesitan probar y con qué fin necesitan que ese dato entre en el universo de conocimiento de los jueces, ¿no? Entonces, bueno, un primer punto es el pedido de las medidas, cuando se pide a la fiscalía o a un tribunal que realice o que disponga la realización de medidas, siempre, todas las partes hay que pensar que cuando hacen peticiones tienen que hacerlas de manera de convencer al juez de que es necesario lo que están pidiendo, que es útil, que es razonable, que se justifica hacerlo. Entonces, respondo ese punto de la pregunta, lo respondo invocando el principio de objetividad con el que tienen que actuar los fiscales. Y también respondo pensando en que van a tener que ponerse operativas algunas cláusulas, operativas tal vez están y yo no lo sé, pero hay algunas cláusulas, tanto de la ley del ejercicio de la abogacía como de la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, que facultan a los abogados y a los defensores a formular requerimientos a los organismos públicos y que los organismos públicos están obligados a responder y a brindar los datos que estén en en los respectivos registros. Y eso a lo mejor tal vez pueda ser necesario digamos, algún accionar de difusión por parte de no sé si el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, digamos, a nivel más institucional, como para que los organismos públicos estén bien enterados, o al Colegio de Abogados, o tal vez el Ministerio Público de la Defensa desde sus autoridades. Digo, darle difusión bueno, ojo, todos los que son responsables de los registros públicos de datos, obvio respetando los casos de información reservada, bueno, eso ahí sí va a haber que recurrir a un juez para que autorice el pedido, ¿no? Pero en los casos normales, digamos, de informes normales, me parece que es muy importante que todos los organismos estén públicos y privados enterados o repasen que la ley 23.187 y la 27.149 es la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa,
prevén que hay obligación de dar esas informaciones. Después, otro aspecto. Creo que es el artículo 260 del Código Nuevo, pero me puedo estar equivocando con el número porque todavía no lo tengo muy... prevé la posibilidad de que en caso de que la defensa le pida a la fiscalía que realice o que produzca alguna medida de prueba y la fiscalía no la haga, no comparta la necesidad de hacerla, es uno de los casos en los que la defensa puede pedir una audiencia. Ahora vieron que para ir al juez hay que ir a la oficina judicial y pedir que se convoque a una audiencia para pedir que sea el juez el que evalúe si es necesario, si esa denegatoria de la fiscalía debe sostenerse o no. Así que ahí hay Efectivamente, Carolina, es el 260, sí, sí, procesos. perfecto, es ese. Entonces ahí también hay otra herramienta a la que puede recurrir la defensa en caso de encontrar una negativa por la fiscalía, ¿no? Que es, bueno, pedir una audiencia, hacer un planteo ante un juez que le resuelva y eventualmente le dé la razón y disponga que la medida debe hacerse. Que el juez resuelva que la medida debe hacerse no quiere decir que la va a hacer el juez, porque eso nos tenemos que meter en la cabeza que las medidas no se hacen ante los jueces hasta que no llega el juicio, ¿no? Eso se acabó, eso es uno de los grandes clics que tenemos que hacer. Y después, la segunda parte de la pregunta de Pablo se refiere, según lo que yo entendí, a cómo sería la comunicación entre la Fiscalía y la Defensa durante esta primera etapa preparatoria, ¿no? La Fiscalía va recolectando sus medidas, va armando su legajo, su cuaderno, y mientras tanto la Defensa hace lo suyo, hace lo propio, pero la defensa es lógico que necesita saber qué es lo que tiene la fiscalía para poder ver por dónde, así como la fiscalía tiene que plantear su teoría del caso, como ahora nos tenemos que acostumbrar a hablar de la teoría del caso, y bueno, así como la fiscalía va a tener su teoría del caso y es lo que va a plantear en cada una de las etapas en las que se vaya a ir formalizando paulatinamente cada vez un poquito más los planteos, la defensa también debiera tener su teoría del caso en función de la cual ir contraargumentando o ir preparando la estrategia con la cual ir desarticulando o, bueno, sembrando dudas. Sabemos que la defensa, volviendo un poco al estado de inocencia, la defensa lo que tiene que hacer es sembrar dudas, ¿no? En la medida en que se llegue al momento de la sentencia en un estado eh, en cualquier estado de conocimiento que no sea certeza, los jueces no van a poder dictar una sentencia de condena, con lo cual ahí también el tema de los estándares probatorios, bueno, es todo otro capítulo, pero volviendo un poco a la respuesta, yo estimo que el momento en el cual el fiscal va a estar obligado a exhibir o a comunicar, creo que dice el código, a compartir la información sobre lo que ha podido colectar, es el momento de la formalización de la imputación. Y ahí en ese momento la defensa va a estar en conocimiento pleno de todo lo que el fiscal tiene. eh, y podrá armar su estrategia. Hasta ese momento, y la posibilidad de que el fiscal comparta la información, esa respuesta tendrá que ir construyéndose con la práctica. Me parece que dependerá, supongo yo que probablemente va a depender de cada caso. Habrá casos en los que probablemente la prueba sea toda prueba que ya está en registros y que no haya, digamos, ninguna estrategia de la fiscalía que requiera algún, digamos, algún
algunas sorpresas, por llamarlo de alguna manera, con lo cual estimo que en una gran cantidad de casos es probable que los fiscales no tengan inconveniente en compartir la información. Y habrá otros en los que sí, también dependerá de, bueno, la forma de investigar de cada fiscal. Esto es por lo menos en mi caso no tengo una respuesta precisa porque creo que depende de un montón de factores que se van a ir dando sobre la práctica de la aplicación de este nuevo código, ¿no? Eh, y después de ese momento de la formalización, bueno, ahí ya viene el momento del control de la acusación. Y voy a meterle un poco de velocidad porque si no me van a cortar. Pero para terminar tu respuesta, ahora llegamos al momento del control de la acusación. Eh, Les decía, ya que estamos, veamos cuáles son las funciones principales de los jueces con funciones de revisión, porque ya que yo tenía que hablar de la etapa intermedia está a cargo de los jueces con funciones de revisión, y los jueces con funciones de revisión no tienen solo esta función de control de la acusación, sino que intervienen en una cantidad de recursos e intervienen también en algunos procedimientos, no por vía de recursos, sino por intervención directa, como es el caso, por ejemplo, de la audiencia del control de acusación, que es justamente a donde queremos llegar, a donde queremos llegar ahora, ¿no? Estamos hablando del artículo 53 del Código, que es el que da todas las intervenciones de los jueces con funciones de revisión, y ahí ustedes van a ver que está la audiencia del control de la acusación, que está en el artículo 279. Y cuando llegamos a la audiencia del control de la acusación, nos encontramos con que en ese momento ya pasó la formalización de la que hablaba Pablo antes, esa formalización de la imputación que hace la Fiscalía. Ya ha pasado una etapa que no digo larga, pero ha pasado una etapa en la que a lo mejor una cantidad de casos se han resuelto por vía de salidas alternativas, de soluciones, o el fiscal mismo ha desistido, ha considerado que correspondía aplicar un criterio de oportunidad o que el caso no ameritaba formalizarlo, con lo cual pueden haber ido quedando de lado una cantidad de casos. Pero vamos a imaginar que de nuestro ejemplo superó la etapa de la formalización y llegó a la etapa esta del control de acusación, en la que encontramos una de las excepciones que dijo hoy Pablo a los poquitos casos que van a seguir siendo escritos, que es la presentación de la acusación del fiscal. La acusación es escrita y ahí se incluye también el ofrecimiento de prueba, el pedido de pena. Ahí todo esto creo que está por el artículo 274 más o menos. Se le da un traslado a la querella, si hay querella, la querella puede adherir a la acusación del fiscal o puede presentar su acusación. Y finalmente se le da un traslado a la defensa. Y ahí estamos hablando de traslado por escrito, no estamos en la audiencia, no estamos sobre la marcha improvisando y en una situación así de urgencia, celeridad, sino que estamos en un momento de un traslado en el cual la defensa tiene un abanico de posibilidades, nuevamente en esta línea del código de tratar de procurar salidas alternativas y acuerdos. Ustedes piensen que el código tiene un artículo en el que dice que los jueces y los fiscales tienen que tratar de buscar soluciones al conflicto generado con motivo del hecho. Es decir, que es una mirada bien distinta de cualquier código procesal penal que hayamos aplicado hasta ahora. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, todo lo que pueda estar todavía sin resolver, planteos posibles, bueno, la acusación, el pedido de pena y el ofrecimiento de prueba, obvio, pero todo lo otro que pueda resultar útil, pueda resultar en una salida alternativa que no se haya planteado, alguna excepción, alguna cuestión, las excepciones ahora
me refiero a la defensa, ¿no? Es el momento, porque el objetivo de este momento intermedio, este control de la acusación, no es solamente ver que estén fijados los hechos y que las pruebas que se ofrecen sean útiles y sean pertinentes a esos hechos, sino también que todas las posibles alternativas al juicio se ejerciten, si es que hay posibilidad de acuerdos. Y por otro lado, también el objetivo de esta audiencia, de esta etapa intermedia, es que lo que deba llegar a juicio llegue lo más depurado posible, que no haya cuestiones preliminares, toda esa etapa anterior a la audiencia del juicio propiamente dicho que existe en la actualidad y que suele llevar muchísimo tiempo y que hay muchos planteos. Todo eso se trata en este código que ya llegue, digamos que llegue al juicio ya depurado. Eh, entonces, en esta audiencia, después de esos traslados que acabo de decir, se va a producir esta audiencia. Y yo me referí antes a, bueno, no se va a producir prueba en esta audiencia tan importante, que es esta del control de la acusación, pero sí vamos a hablar mucho de la prueba, porque justamente es el momento en el que, además de resolverse esas otras cuestiones preliminares y previas, es el momento en el que cada una de las partes, empezando por el fiscal, salvo que acuerden otra cosa, y luego la querella y luego la defensa, convenzan al juez de la necesidad de producir, de admitir esas pruebas para que se produzcan en el juicio. Convenzan al juez de que es necesario que se hagan esas pruebas. Em, Hay una gran novedad, que es algo que realmente es nuevo para nosotros, que es lo que se conoce como las convenciones probatorias, que en realidad no es que sean convenciones sobre la prueba, sino que son convenciones sobre los hechos que pueden acordar las partes. Son circunstancias que y todas las partes estén de acuerdo en que están tan probadas que no es necesario que en el juicio se produzca nuevamente prueba para probar lo que ya está probado. Y entonces podría ocurrir que haya determinadas circunstancias, determinados hechos que ni siquiera deban ser objeto de prueba porque estén admitidos por las partes en estas convenciones. Y Carolina, no quiero molestarte ni ser impertinente, digamos, pero cerramos, fíjate, ir cerrando en la medida que cerramos. puedas. Y para valorar las pruebas, volvemos con digamos, seguimos con el sistema de la sana crítica racional, es decir, hay que resolver la valoración de las pruebas y eventualmente su admisibilidad y si la utilidad, la pertinencia de las pruebas en función de las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Eso no varía. El código prevé expresamente con relación a las pruebas que tienen que ser lícitas. Parece una obviedad, pero el código lo dice así. Y no quiero terminar sin mencionar los grandes principios relacionados con la producción de la prueba, que son la utilidad y pertinencia, que es de lo que a lo que acabo de referirme. Las partes tienen que convencer a los jueces de que de acuerdo al caso que se plantea, al hecho que es necesario probar cada uno desde su respectivo punto de vista, bueno, que son útiles, que son pertinentes, que no son, esto quiere decir que no son sobreabundantes, que no son, no versan sobre hechos notorios, que son posibles. Sigue rigiendo el principio de libertad probatoria, es decir, hay mínimas restricciones. La única restricción, me animo a decir, que sería la que acabo de decir, es decir, que sean pruebas lícitas. Sigue rigiendo el principio de adquisición de la prueba, es decir, cuando una prueba se incorpora al proceso, es una prueba del proceso que puede beneficie a la parte que beneficie, sea quien sea la parte que la propuso, la utiliza obviamente. Y
Bueno, en cuanto a la oportunidad, vengo hablando desde que empecé y subrayo el tema de las convenciones probatorias porque me parece muy novedoso, creo que hay que prestarle atención. Y para cerrar, remarcamos algo que también puede parecer obvio, pero que creo que es la clave, que es que la carga de la prueba pesa sobre quien invoca el hecho. Todo lo que necesitemos, de acuerdo a nuestra argumentación, que esté probado para poder después aplicarle, digamos, la carga normativa a esos hechos probados, quien lo invoca tiene la carga de probarlo. Y, como dije, arranqué diciendo los jueces no pueden producir prueba, no pueden suplir lo que las partes no hayan ofrecido o producido. Todo lo demás que tenía pensado decir al final, por suerte, eh, Pablo con su pregunta me dio pie para ir adelantándolo. Así que bueno, cierro, quedo a disposición para formular preguntas más que para contestar. eh, y devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Carolina. Fue muy clara tu exposición, pero bueno, pasamos digo, pero porque nos quedaron un montón de cosas por discutir, decir y esto, pero es espectacular empezar discutiendo estos puntos que son sin duda los esenciales y el eje de esta charla. Bueno, Juan Manuel, disculpanos unos minutos más No, tarde, tenemos el uso de la no, palabra, pero realmente estaba muy interesante todo el argumento de Carolina. Así que adelante vos con tu tema. no, a ver, la realidad de escuchar a la Carolina siempre es un gusto, porque también en cierta forma va planteando parte de los debates que se van a dar a partir del 11 de agosto. Debates que no tenemos la realidad ninguna, ni el Ministerio Público Fiscal, ni el Ministerio Público de la Defensa, ni los jueces podemos hacer a ciencia cierta lo que va a pasar. No podemos hacer futurología. Sí, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa, en los lugares donde ya empezó a regir el acusatorio, tienen posiciones bien marcadas. Eh, ya se empezó a implementar en Salta, Mendoza, Rosario. Nosotros tuvimos experiencias y capacitaciones abiertas con los defensores de esas jurisdicciones. Y lo primero que antes de pensar mi exposición, hacer algún tipo de aclaraciones previas. Yo pienso que estoy convencido que es un cambio de paradigma, que vamos a tener que hacer cambiar muchas de las prácticas que en la actualidad venimos manejando. Muchas de las partes se van a tener que capacitar en todo lo que es litigio estratégico, la parte de oralidad, producción de pruebas. Cambia, en cierta forma, un código vetusto, como es el acusatorio, perdón, vetusto como es un inquisitivo, a uno más ayornado de estos tiempos que es un acusatorio. No un acusatorio en sentido puro, porque tampoco lo es, pero sí empieza a tener la temática del adversarial como una forma de solucionar conflictos. Yo estoy convencido que va a funcionar, va a depender también mucho de los operadores, pero estoy convencido que es mucho mejor que el sistema actual. Eso estoy convencido. Las experiencias de Salta, de Mendoza, en forma estadística han probado que es mucho mejor, que como todo sistema que cambia de paradigma, muchos de nosotros vamos a tener crisis, vamos a tener que salir a resolver sobre la marcha, vamos a tener que capacitarnos en materias que no nos capacitábamos con anterioridad, pero va a funcionar y va a funcionar mucho mejor de lo que está funcionando actual. Los plazos son mucho más cortos. Eso también, en cierta forma, como dijo Carolina, termina subsanando el reclamo de la sociedad de que la justicia es lenta. Entonces, eso, el tema del acortamiento de los plazos, inclusive eh, la supresión de algunos recursos, van a terminar abreviando los plazos. La gran incógnita que tengo es si un sistema que está funcionando en cierta forma bastante bien en jurisdicciones como Salta, como Mendoza,
se puede replicar en forma idéntica a jurisdicciones como la federal, sea federal, criminal, correccional federal, como penal económico, con la salvedad de esas mega causas o causas muy complejas, que no es por desmerecer a otras jurisdicciones, pero nosotros tenemos muchísimas causas con muchísimos imputados, con mucha complejidad, en plazos que son relativamente cortos. Entonces, ahí va a ser el gran desafío que va a tener nuestro fuero. Va a pasar por esas cuestiones. Otra que no lo menciona en ningún lado, ningún Código Procesal Penal Federal, que es el tema dentro de los principios procesales, el más importante de todo, que no lo menciona nuestro legislador, que es el de la lealtad procesal. Y ustedes dirán, ¿qué es la lealtad procesal? Escuché hace muy poco a Martín Sabelli, a Fabricio Guaraglia, con experiencias litigando en el exterior, en sistemas adversariales, y justamente algunos de los compañeros o colegas que habían escrito en el chat hablaban de la falta de acceso a ese legajo de prueba por parte del Ministerio Público en jurisdicciones, por ejemplo, como Salta. Bueno, ese tema de lealtad procesal va a ser un motivo de debate, de discusión, de planteos, de recursos, de ver que esa falta de lealtad procesal, tanto de una parte como de la otra, no estoy hablando solamente del Ministerio Público Fiscal, no afecte el proceso penal en toda su dimensión. Este Código Procesal Penal Federal incorpora algo que ya la palabra me hace ruido: técnicas especiales de investigación. Primero, de especiales no tienen nada, porque la realidad, la ley 23.737 en materia de estupefacientes, haciendo copias de legislaciones de Estados Unidos en el año 89-90, traían figuras como el agente encubierto, la entrega vigilada, el testigo de identidad reservada y el arrepentido. Que gracias a Dios, después de hablar 500.980 veces en diferentes cursos, seminarios, facultades, la palabra arrepentido no figura en el nuevo Código Procesal Penal Federal, y habla de acuerdo de colaboración, habla de agente de delator, y no habla de la palabra arrepentido, porque de arrepentimiento no tiene nada. Y lo digo yo, que soy defensor oficial. O sea, el arrepentimiento es un acto de contrición donde una persona se arrepiente de lo que hizo. Y acá no es necesario ningún tipo de pedir perdón a nadie, ni persignarse ante Dios, para los que son creyentes, de que están cometiendo o no un delito. Lo único que importa es la colaboración que esa persona preste en el marco de un proceso penal, y la palabra es agente delator, colaborador premiado. Podemos utilizar un sinfín de sinónimos, pero no arrepentido. Arrepentido es una palabra que terminológicamente está mal empleada. Estas técnicas especiales de investigación, me voy a abocar única y exclusivamente por una cuestión de tiempo al agente colaborador, porque no tendría tiempo de explicar cada una de las diferentes institutos que prevé este nuevo Código Procesal Federal, como ser el agente delator o revelador, la entrega vigilada. No tiene finalidad en este curso por ahí de explicar esas otras técnicas especiales de investigación. Vamos a centrarnos específicamente en el agente colaborador. ¿Desde qué punto de vista lo podemos analizar? Y el primer tema que tenemos que plantear para los que somos defensores, ¿sí? No importa si somos defensores oficiales, particulares, es el tema de en qué momento de este nuevo proceso penal vamos a tratar de
poder llegar a un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal. Un momento es en el momento de que el fiscal le comunica a la defensa, primero detiene o aprende a un imputado, le hace saber que tiene todos los derechos, se los especifica y le dice que tiene la posibilidad de designar un abogado de la matrícula o en su caso, ante no tener la posibilidad, le va a designar el defensor oficial que por turno corresponde. La persona decide, desígnese al defensor oficial que por turno corresponde. Podría decir al abogado particular. No hace alquile la cuestión. La realidad es, a partir de ese momento el fiscal va a poner conocimiento a su defensor y le va a decir, acá está detenido la persona XXX por el delito tal, 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 y uno el defensor lo primero que va a decir es, quiero hablar con mi asistido. Por alguna particularidad, el fiscal puede mantener algún tiempo, alguna cuestión de incomunicación, pero en líneas generales, en el interior del país, el fiscal le agarra, le pasa la comunicación al defensor, lo llama el imputado y el defensor lo va a ver. Esto puede pasar a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Estén preparados porque esto sucede. A partir de ese momento de que el imputado toma contacto con su defensor, el imputado puede decir, mire, doctor, pasó esto, 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 quiero colaborar con la justicia, colaborar con el Ministerio Público Fiscal en la investigación de los hechos que se me imputan. Y ahí esa persona, como estamos haciendo en la actualidad, el defensor va, tiene una charla con el fiscal, empiezan a acordar, obviamente el imputado le transmite algunos datos al defensor, no tiene por qué la totalidad, y el fiscal está obligado a entrevistarse con esa persona y decir, señor, los datos que usted me aporta me sirven para avanzar en la investigación, o decide no firmar ningún tipo de acuerdo. Problemas que tenemos en la actualidad, que no lo subsana ni este Código Procesal Penal Federal, ni la ley 27304, es cuando el fiscal te dice, mire, doctor, o le dice al imputado, no quiero firmar acuerdo de colaboración. La ley no dice que el fiscal debe ni siquiera formularlo por escrito su denegatoria, ni siquiera tiene que fundamentarlo. Puede decirle, no, porque no se me da la gana, no pasa en la realidad, aclaro, pero podría pasar. Y nosotros, la defensa no tiene posibilidad alguna de recurrir esa denegatoria ni ante la juez de revisión, no tiene posibilidad de acceder a una instancia superior, no puede pedir una vocación al fiscal general, que se va a llamar fiscal de distrito. Seguimos con ese inconveniente en cuanto a el fiscal dice no quiero firmar acuerdo de colaboración. ¿Por qué es importante esas 72 horas a partir de la aprehensión o la detención de una persona, poder tratar de poder firmar un acuerdo de colaboración? Primero, principalmente porque va a tener impacto directo en las medidas de coerción. Va a haber una audiencia de medidas de coerción y en la actualidad, la actual jurisprudencia de nuestro fuero, en líneas generales, en muchos de estos puntos, es concordante. Ustedes me dirán, doctor, una persona que firma un acuerdo de colaboración, ¿qué tiene que ver con las medidas de coerción? Sí, tiene mucho que ver con las medidas de coerción. Primero y principal, porque el juez, al momento de un planteo de una audiencia de medida de coerción, lo primero que va a hacer va a evaluar riesgos procesales. Cuando evalúa riesgos procesales, tiene dos riesgos procesales a evaluar con un montón de índices o tips adentro de cada uno de estos riesgos procesales, que son, uno, peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Entorpecimiento de la investigación. Una persona que firmó un acuerdo de colaboración mal puede entorpecer la investigación
cuando él es el mayor favorecido en que la investigación avance, porque va a tener una escala penal reducida, que es la de la tentativa, y es el mayor interesado. Ahora, ustedes me podrán decir, no, mire, doctor, eh, colaboró, pero tengo muchas medidas pendientes de producción que si en caso de recuperar la libertad pudieran hacer peligrar. El fiscal va a tener que enumerar y va a tener que fundar por qué se va a poner en peligro su investigación en caso de poner en libertad a mi asistido. Una vez cumplidas todas esas medidas de prueba, en caso de ser denegada la libertad, sí, llámese por una medida de coerción, ustedes podrán pedir revisión de esa medida de coerción. Y cuando está incumplida cada uno de los puntos que el fiscal señala como peligro de entorpecimiento del accionar de la justicia, porque tengo que producir esas pruebas y se producen, terminada de producir, ese riesgo procesal se disipa. Después tenemos el otro riesgo, que es el de peligro de fuga. No me voy a poder a dar una clase de riesgos procesales, arraigo, domicilio, sostenimiento económico, condiciones personales, circunstancias que ya la jurisprudencia ha harto valorado sin número de fallos que yo le voy a facilitar a la organización para que se los pasen a todos los interesados que quieran conocer estos fallos. De cada uno de los puntos, residencia, arraigo, domicilio, domicilio precario, sostenimiento económico, nacionalidad, reincidencia, rebeldía, de cada uno de estos puntos en general es lo que terminamos denominando, los que nos gusta esta temática, teoría general de las medidas de coerción. De cada uno de estos puntos tenemos un fallo de nuestros tribunales, ¿sí? Adoptado a la jurisprudencia de nuestros tribunales. Ahora, estos acuerdos de colaboración van a tener incidencia directa, primero, en la valoración de las medidas de coerción y segundo, en la aplicación de la pena. Y algo que no puedo dejar de señalar, bueno, le iba a dar una pequeña introducción de todas las cuestiones que tengan que ver con la ley del arrepentido, pero prefiero ir más a la parte práctica, que es la más interesante, que es con qué intensidad se van a evaluar esos riesgos procesales. No es lo mismo evaluar con un delito de pena de ejecución condicional que con un delito de pena de cumplimiento efectivo. Si yo tengo un delito, por ejemplo, un delito de contrabando de estupefacientes que tiene una pena que va de 4 años y medio a 16 y a ese delito le aplico la escala de la tentativa, ese delito se me va a transformar en un delito de pena de ejecución condicional, con lo cual la intensidad a la hora de evaluar los riesgos procesales van a ser totalmente diferentes, porque en un caso, con un delito de pena de cumplimiento efectivo, es que el legislador presume peligro de fuga y peligro de entorpecimiento. Con un delito de ejecución condicional, el legislador presume no peligro de fuga, no peligro de entorpecimiento. Eso no implica que cada una de las partes tengan que no solamente alegar, sino producir y demostrar cada una de estas cuestiones vinculadas a los riesgos procesales. ¿Sí? Desde hace muchísimo tiempo, acá estoy mencionando uno de los pioneros en el año 2002, Rengifo Álvarez fue una de las famosas discusiones de si esa evaluación de los riesgos procesales podían ser diferidos a una etapa de juicio ante un planteamiento de una escarcelación. Entonces los jueces en esa época decían, no, miren, eso será un momento, en el momento del dictado de la sentencia, el tribunal aplicará una pena y a partir de esa pena en concreto recuperará la libertad o no. Esa colaboración en esa instrucción no tiene ninguna aplicación práctica en el momento de la evaluación
de los riesgos procesales. Eso ha sido zanjado por la jurisprudencia en innumerables casos desde el 2000 hasta la fecha. Código procesal penal nacional, Código procesal penal federal, viejo 29 ter de la ley 24424, artículo 41 ter de la ley 27304. Con lo cual, eso está totalmente zanjado. ¿Sí? Otra de las cuestiones analizar es las cuestiones que tienen que ver con la colaboración previa en el momento de la detención y de la aprehensión. Y acá voy a poner dos fallos y uno es el voto de la doctora Robilio, que es el que me interesa y que en cierta forma está marcando jurisprudencia no solamente en los planteos de distintas defensas, sino también tuvo recepción favorable en los tribunales orales. Pero acá hay que trabajar con realidades y hay que trabajar con cuestiones prácticas. Y la realidad es, tengo una persona que en el momento de la detención le dice a la prevención: señor, yo toda la información que tengo con referencia a mi detención y de las personas que me pusieron en esta situación, está todo en mi celular. Y un preventor agarra y le dice: señor, ¿me puede decir cuál es su clave? Dejan constancia que el imputado en forma voluntaria, no me voy a poner a discutir la cuestión voluntaria o no voluntaria, no hace el fin del curso, le dan el código de acceso o el patrón para abrir el celular. A partir de esa información, bajan toda la información de ese celular, sea por orden judicial, vamos a decir que cumplen con todos los protocolos de evidencia digital en cuanto al resguardo y la cadena de custodia. Siempre estoy hablando de la buena fe procesal, pero el Ministerio Público Fiscal y la prevención se hizo de una información, primero, sin tener asistencia letrada, información que la podía incriminar o no, olvidémonos principio de autoincriminación, pero lo tengo que decir, y a partir de esa investigación, el fiscal tiene determinados datos recabados que no solo permiten en su teoría del caso, fortificar su estrategia de litigación con referencia a mi imputado, sino también con referencia a terceras personas, a partir de los datos encontrados en ese celular. Primera entrevista con su defensor, su asistido le dice: mire, doctor, todo lo que le estoy diciendo a usted ya se lo dije de la prevención, olvidémonos que se lo dijo al fiscal, se lo digo a la prevención, y la prevención le da toda esa información al fiscal, que va a terminar siendo parte de su teoría del caso y encima con pruebas aportadas voluntariamente. Cuando uno va a hablar con el fiscal le agarra y le dice: mire, señor defensor, su asistido en forma voluntaria dio todos estos datos, nadie le pidió nada, no quiero firmar ningún acuerdo de colaboración porque ya los datos los tengo aportados por su asistido. Primero, el fiscal no tenía fuente independiente, no es que mi asistido estaba siendo investigado, la información la obtuvo por una fuente independiente y lo podría haber obtenido por otra fuente. No era el caso. La obtuvo única y exclusivamente por los datos aportados por mi asistido. ¿Ustedes saben en la realidad cuánto tiempo tarda una baja de contenido por cualquier gabinete criminalístico de alguna de las fuerzas de seguridad? Y está tardando alrededor de entre 3 y 5 meses. Ustedes, con los plazos de nuestro nuevo Código Procesal Penal Federal, si esos tiempos no se achican, por ahí la bajada del contenido terminó el proceso penal.
O sea, la importancia de tener esos datos en forma temprana, y más temprana que el asistido dándose en forma voluntaria, sea al Ministerio Público Fiscal o a la prevención, porque parte del avance significativo de esa investigación criminal se va a dar con la premura del caso. No es lo mismo dar hoy, 25 por decir 25 de junio, esa información, que darla el 25 de febrero del 2026. Mucha de esa trazabilidad de investigación, de tareas de inteligencia, de un montón de circunstancias, se perdieron con decir que a los 2, 3 días de que la persona quedó aprehendida o detenida, las personas, terceros investigados, posibles coautores de este hecho, ya están fuera del país. Con lo cual, no puede venir a decir un fiscal, señor, yo no quiero firmar acuerdo de colaboración porque sus datos ya lo aportó en forma voluntaria su asistido. Ante esas circunstancias se hicieron planteos. ¿Sí? Juan Manuel, perdón Sí, que te interrumpa, sí, no quiero ser sí, grosero, pero sí, fíjate si podemos ir cerrando algunas ideas para darle paso sí, a sí. Pablo. Gracias. Perfecto. 5 y termino. La realidad es, yo les voy a pasar los fallos donde ya hay postura de miembros de la Cámara, donde señalan que a veces no es necesario cumplir todas las formalidades de los acuerdos en los términos de un acuerdo formal. Obviamente, siempre es preferible tener un acuerdo de colaboración firmado con el Ministerio Público Fiscal, pero estas circunstancias no se dieron no por una irresponsabilidad de nuestro asistido, que en ese momento no contaba con asesoramiento letrado, sino la forma en que fueron obtenidos esos datos y qué validez le vamos a dar tanto en las medidas de coerción con el momento de el juicio propiamente dicho. Ya la jurisprudencia ha fallado en forma favorable de que esos datos aportados en forma voluntaria a la prevención antes de tener firmado el acuerdo de colaboración hacen validez como si fuera un acuerdo de colaboración firmado por el Ministerio Público Fiscal. Ya se han explayado los tribunales orales, ya se han explayado jueces de instrucción y también se han explayado magistrados de la Cámara. Esos fallos van a ser facilitados a ITSU para que ustedes lo tengan, con otros fallos que me hubiera gustado dar, pero por una cuestión de tiempo de positivo, no llegamos. Otras cosas que quiero aclarar es agradecer a ITESUR la posibilidad de poder intervenir en esta conferencia, en esta charla entre amigos, y desde ya facilito mi mail personal, jmnicolosi@yahoo.com, para aquel que quiera consultar algún fallo, que le recomiende algún libro. No tengo ningún inconveniente, obviamente como yo lo digo en chiste, pero también lo digo en serio, no hago ningún tipo de asesoramiento de estrategias de defensa, ni de litigación. Sí, puedo compartir fallos que son públicos y que a veces son públicos, pero son de difícil acceso, porque uno no sabe por ahí cada una de las jurisprudencias de cada uno de los jueces de penal económico, que yo sí lo sé porque tengo armado una carpeta de jurisprudencia y a veces no me impide facilitar algún fallo que es de orden público. ¿Sí? Desde ya, muchas gracias y le damos la palabra a Pablo para que siga su moderación. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Fue muy útil. Te digo que me quedo con un montón de ganas de preguntar cosas, ¿no? Al final podés preguntar, no hay ningún No, 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 problema. no, 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 terrible esto, digamos. Si en una audiencia de medida de coerción, la calificación, presunta calificación que te están queriendo imputar, va a ser un elemento de valoración
por sí mismo, porque eso estaría al juez de garantía prejuzgando de la validez de los hechos que está dando. Digamos, cosas que uno va leyendo y dice, pará, si lo que tenés que evaluar si es pianta o es peligroso, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que van a surgir. Lo dejamos para la segunda ronda eventualmente. Pablo, vamos adelante, por favor. Bueno, como no, les voy a compartir también a ver, acá lo Les digo que tenemos. me sorprendieron todos. Como coordinador quedé sorprendido que los egregios expositores prepararon unos slides. No era parte del requisito para estar en esta charla, pero viene muy bien. Y se Bueno, los vamos a hacer llegar. desde ya que el mío, como dije, es simplemente una ayuda a memoria, pero yo tengo la suerte de tener que exponer después de Carolina, que siempre, que es una docente y que nos trajo, digamos, un panorama de todo lo que trae el nuevo código, que realmente es un gran cambio de paradigma. Yo creo que algunas de las preguntas que nos hacemos, y yo estoy en la misma posición de Carolina, tengo más preguntas que respuestas. Creo que todos las tenemos y cuanto más nos metemos en la lectura del Código Procesal Penal Federal, más nos aventuramos a decir cómo va a ser esto en la realidad, ¿no? Y yo creo que hay mucho por ver. Algunas de las cosas que se preguntaron, incluso en el chat, que se hablaba de este tema de la de hasta qué punto la defensa se le permite o no se le permite. El código es muy claro, fuera de que puede ser que en algún comienzo el Ministerio Público esté siendo un poquito o precavido o mezquino con lo que tiene que mostrarle a la defensa. Pero ahí hay un colega de Salta decía que el Ministerio Público Fiscal no le exhibe nada a la defensa hasta la audiencia de formalización, porque de alguna forma el código lo ampara en que es en ese momento, pero eso no quiere decir que es solo en ese momento, porque en el momento en que está individualizado, el fiscal tiene 90 días, así que podría hacerlo antes. El problema es que el legajo del fiscal solo lo tiene el fiscal. Y esto, digamos, también para toda la judicatura es también un gran cambio, porque los jueces van a resolver sobre cosas que no conocen y las van a conocer en el primer momento en que se les lleve el caso. Y en el caso va a estar el fiscal planteando una imputación, las pruebas, el hecho, y bueno, y la defensa va a tener acceso a toda esa prueba para comenzar a refutarla, ¿no? Incluso algunas cosas eh, podrá plantearlas. Pero ya que hay tantos valientes que se quedaron hasta este momento, me va a ser muy cortita la exposición y me voy a limitar a esta cuestión porque realmente es inmenso, yo diría inabordable para una sola charla, todo lo que podemos plantearnos a partir de esto, de lo que va a pasar a partir del 11 de agosto. La adquisición probatoria de las administraciones tributarias, yo particularmente trabajo en el ARCA, así que digamos nos toca bastante de cerca. En el proceso penal, en este caso sería más que nada el penal tributario. Eh, Perdón, Pablo, te interrumpo. ¿Querés abrir así se ve más grande todo? sí, Ahí el cómo no. PowerPoint. Sí, sí, Sos sí, tan sí, sí, amable, sí. de ahí A maximizás. ver, No sé a si ver. Ahí es está ese o mejor. ahí se ve mejor. Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Sí, sí, sí. No, gracias a vos. Bueno,
Acá, otra cosa que me quedó dando vueltas respecto de las medidas de defensa, el tema es que yo creo que también algunas de las cuestiones que se pueden estar planteando en algunas jurisdicciones donde ya está funcionando este nuevo código, y que la defensa tiene la preocupación de si no me hacen la medida, tengo que recurrir al juez porque el fiscal no me va a querer hacer la medida. Yo creo que en la medida en que esto empiece a funcionar y los fiscales empiecen a tomar conciencia de la responsabilidad, yo creo que Carolina esto lo dijo al principio, porque ella estuvo en el lado del Ministerio Público. La responsabilidad que tiene el Ministerio Público es enorme, enorme, porque hasta ahora, bueno, justamente porque hasta ahora no la tenían, y ahora tienen que demostrar todo. O sea, no es que antes no tenían, sino que el juez los acompañaba en la instrucción. Y creo que un poco también Carolina lo adelantó en el sentido de que muchas veces el juez salvaba algunas cuestiones que podían no estar lo suficientemente prolijas o que podían llegar a tener algún cuestionamiento más adelante. En este caso no va a poder pasar eso y el fiscal se va a tener que armar de toda la prueba y de toda la defensa de su caso para poder convencer al juez, porque si no, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Bien, y entonces con esto, volviendo a algo que se dijo al principio, yo creo que el Ministerio Público Fiscal va a terminar viendo que no tiene sentido negar una prueba que más adelante se pueda llegar a hacer y que me deje sin caso, porque para eso el caso lo dejo yo fiscal, lo dejo en el medio antes. No tiene sentido seguir con ese caso que se va a poder caer. Me explico, porque es emplear el poco tiempo, los pocos recursos que va a tener el Ministerio Público en seguir un caso que si se produce esta prueba podría no seguir. Entonces mejor producirla ahora. Pero claro, uno piensa en cómo sería el ideal. Yo creo que ese va a ser el ideal, pero porque también le va a pasar al Ministerio Público que va a tener tanta cantidad de casos que resolver fuera de que se reforme la ley penal tributaria y que queden muchísimos menos, pero de alguna forma queden solamente casos interesantes, muy relevantes, y en ese caso el fiscal tendrá también, siempre que va a tener que elegir cuáles son los casos, si tiene muchos, cuáles son los casos que sigue adelante y cuáles no. ¿No? Y en todo caso, el cuáles, todo el código ya está planteando desde un inicio que puede haber salidas alternativas. Como dijo Carolina, es como que el código está pensando más en otras salidas que en la pena. Primero cualquier otra cosa, después la pena. Entonces, pensemos, les dice, señores jueces y fiscales, primero busquen cualquier otra solución. Último, la pena. ¿Eh? Eh, Bien, ahora sí me meto en la prueba en el proceso penal tributario. Normalmente nosotros, lo que dice el régimen penal tributario es que la denuncia se hace a partir de tener una determinación, nosotros le llamamos determinación de oficio porque es como dice la 11683, pero es la determinación de la deuda, ¿no? Una vez que está hecho eso, recién ahí se le lleva esta denuncia al fiscal, se le llevaría, digamos, esto no está previsto específicamente en el Código Procesal Penal Federal porque es un código que se utiliza para todos los delitos. Pero también hay casos en que las administraciones tributarias pueden llevar a la justicia alguna solicitud de una medida de urgencia, como la del artículo 21 del régimen penal tributario, a partir de una investigación. En ese caso no hay una determinación una determinación tributaria del fisco, sino que hay una estimación. Esto, digamos, funciona para el régimen penal tributario, funciona de forma diferente de acuerdo a los fueros. Acá en Buenos Aires, creo que la totalidad de los jueces exigen que haya un caso penal para habilitar esta medida de urgencia, que normalmente son allanamientos, pero podrían ser algún otro, intercepciones telefónicas o de correos.
Pero acá la cuestión es que no tenemos la deuda que reclama el fisco, sino que tendríamos solamente una estimación. Y como bien lo planteó Carolina al principio, toda esta parte que Carolina me mencionó en 3 etapas, nosotros nos preocupamos en la anterior a esas 3 etapas, porque ella habló de la etapa preparatoria, la etapa intermedia. La etapa preparatoria es donde el fiscal investiga, la etapa intermedia donde se revisa esa investigación para ver si llega digamos, a recibirse de acusación en un juicio, ¿no? Y después la etapa de juicio. Claro, nosotros estamos antes de esto, que el código lo llama etapa previa a la formalización. Es una etapa en la cual el fiscal tiene el caso, pero todavía no sabe si tiene un caso, tiene algo, digamos. Y esto se llama etapa previa a la formalización, porque el fiscal tiene que juntarse con los elementos o con los que le allegue digamos, la fuerza de prevención, en nuestro caso la denuncia que le haga una administración tributaria, y ver si realmente está frente a un caso penal. Claro, todas estas que uno dice, bueno, la determinación de oficio es la pretensión fiscal, o es la deuda que dice el fisco que tiene ese contribuyente que evadió, y en todo caso una investigación será una estimación de ese perjuicio fiscal, pero para todo esto el código dice que todas estas no son pruebas, porque la prueba realmente se hace en el juicio, todo lo demás no es prueba. Es tan tajante, que todo lo demás son como cuadernitos, carpetitas, legajos, que el fiscal va a juntar, pero también va a juntar la defensa. Y en esto la defensa, dice el código de una parte, a mí me sorprendió bastante cuando lo leí, que la defensa, porque si bien el código dice que a partir de la formalización el legajo y la investigación es pública para las partes, o sea que la defensa tiene que saber todo lo que está investigando y las medidas que está haciendo el fiscal. La defensa puede investigar por su parte, pero en este caso no tiene por qué compartirlo. No tiene por qué compartirlo con la otra parte, que la otra parte es el acusador, que sería el fiscal, pero también podría ser la querella en el caso de un organismo tributario, como en el caso nuestro, ¿no? Muy bien, y acá la cuestión es que esa prueba que después se va a llevar al juicio, ya no podrá ser más llevada en papel, porque lo único que va a estar en papel o es acusación del fiscal. Todo lo demás hay que reproducirlo en el juicio, y tendrá que ser reproducida o porque el fiscal la explica o porque algún testigo la explica. No hay otra forma de llevar la prueba al juicio. Hay que producirla en el juicio. Por eso se habla de prueba. La prueba está en el juicio. Todo lo demás es otra cosa. Son indicios, elementos, ¿no? Bien. En este punto, Pablo, creo que Sí, sí. vos coincidirás que todos los informes de los diferentes sectores van a tener que ser o suplidos con testimoniales, eventualmente de quienes hubieran participado, pero donde podrán usar esos informes que oportunamente firmaron en el expediente como apoyo recordatorio, pero simplemente van a ser testigos. Si esto pretendiéramos hacerlo valer como prueba, tendrán que obtenerse, digamos, pruebas, medidas de prueba a lo largo por parte del fiscal, que tendrá que hacer su propia prueba para llevarlo al juicio y llamar a quien fue el que hizo su prueba. Es decir, no va a poder utilizar esto, y toda esta prueba va a tener que ser sometida, como Carolina explicaba, a esa audiencia de acusación y valoración. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, donde muchas de estas cuestiones, tanto de la defensa como de la querella y o de la fiscalía, van a quedar, no va a haber discusión en muchas de esas, con lo cual vas a poder llegar al núcleo duro, que esto fue lo que yo siempre pensaba, decía, y esto se lo manifesté a varios vocales del Tribunal Fiscal. En el Tribunal Fiscal de la Nación, si se llevara el proceso en forma oral, se estaría discutiendo de cuestiones técnicas, en primer lugar, discusiones que podrán o no tener una connotación estricta,
O en materia de sanciones, como lo que estamos viendo acá es, primero probar que la conducta se llevó adelante, que es indiscutible el hecho, para después dejar la calificación. Pero en materia de tribunal fiscal yo les puedo asegurar que vaciaríamos la mitad de los expedientes de tribunal si esto fuera oral, donde se concentraría es dónde está el punto, qué se hizo, qué no se hizo, pero ir a los hechos y no pilas de expedientes escritos que tardan años y perdemos recaudación en todo esto, ¿no? Traigo otra cuestión donde acá también aparece la valoración con la inmediatez y oralidad como un requisito que para mí es imprescindible. Es que justamente yo creo, fuera de los plazos que trae el código, esto va a obligar al Ministerio Público y a la Administración Tributaria, en la medida en que quiera que alguna de sus presentaciones tengan éxito, en trabajar muy, muy de acuerdo, o muy conjuntamente, porque no va a haber otra forma. Lamentablemente lo que hoy pasa, que se llega a un juicio y llaman a algún funcionario a una testimonial, le tienen que exhibir lo que firmó, un informe que hizo, fuera de que pueda ser incorporado por lectura, etcétera, etcétera, pero los funcionarios no se acuerdan, porque pasa 20 años después. Pero fuera de que son poquísimos los casos, pero no se pueden acordar, porque ¿cómo se va a acordar de eso? Bueno, este nuevo código, y esto lo cuenta la gente que ya lo viene utilizando. Nosotros estuvimos reunidos con gente de Salta y Jujuy, y la verdad es que los casos llegan a juicio rápido. Llegan a juicio rápido, pero claro, llegan a juicio los que llegan a juicio. Los que realmente están preparados para llegar a juicio y que el fiscal no los desestimó antes, no llegó a un arreglo antes, que después tiene que ser homologado por el juez, por supuesto. Cuando llegan a juicio, llegan relativamente rápido, en 2 o 3 años llegan y no pueden tener más tiempo, ¿no es cierto? Me pareció que Juan Manuel Perdona, quería hacer un Pablo, comentario, perdóname, ¿no? sí, la interrupción. Para mí, lo que va a hacer este sistema es un sinceramiento de la justicia. O sea, vamos a llevar a juicio los casos que dan para ir a juicio y se va a cortar por principio de oportunidad o por medidas alternativas en el proceso penal un montón de casos que no conviene estar discutiendo. O sea, en realidad vamos a empezar a discutir lo importante y vamos a sacar del sistema penal cuestiones que se podrían haber sacado con arreglos privados, llámese una reparación, una conciliación, alguna otra medida sustitutiva de seguir manteniendo un proceso penal que nos sale muy, muy caro al Estado Nacional, muy caro. Si vos vieras las estadísticas de las causas, que a mí yo soy fanático de las estadísticas, cuántas causas de las que se elevan a tribunal oral terminan en juicio y cuántos de esos juicios terminan en condena, hoy por hoy no estaríamos discutiendo la bondad de este sistema. Tal cual, tal cual. Bueno, retomando, una vez que el fiscal hizo esa investigación previa a la formalización, que tiene un periodo muy corto para formalizarla, que es de 90 días, y si ya tiene individualizado al imputado o los imputados, esa formalización que digamos, es realmente una imputación, en realidad es una audiencia en la cual el fiscal es como que tiene que bajar las cartas y muchos hablan de una audiencia multipropósito en la cual, y el fiscal, si hay una detención porque es un caso de flagrancia, el fiscal va a tener que apurar los pedidos, porque va a tener que hacer la formalización de la imputación ahí, va a tener que justificar la detención, va a tener que pedir las medidas cautelares para que las decida el juez, va a tener que solicitar también las restricciones, que no sé, fijar domicilio, prohibiciones de salida del país, y eventualmente, si ya tuvo algún contacto previo con el imputado y su defensor, podrá someter en este caso también algún acuerdo a la consideración del juez. Y a partir de ahí vendría a ser lo que
hoy es la parte de la instrucción, esta investigación preparatoria, en la cual ya hay una publicidad de todo lo que el fiscal va a hacer. eh, Como ya se la formalizó, el defensor, los defensores van a estar en conocimiento, ¿no? En el caso en que acuse, va a haber una audiencia de control. De esto no me voy a desplayar porque ya lo hizo Carolina en forma mucho más amplia que yo y mejor, seguro. Este, Acá lo que sí quería mencionar, que si el fiscal no acusa, ¿no? Es algo bastante parecido con lo que hay en el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires. Si el fiscal no acusa, debe haber una conformidad del superior, del fiscal. Eh, en todos los casos, si hay una víctima, se le corre traslado a esa víctima y la víctima puede oponerse a que se cierre, a que se sobresea al imputado o a los imputados, y en todo caso podrá revisarse, pero digamos, la decisión del Ministerio Público queda en el Ministerio Público. O sea, que la acción pública solo la va a seguir el fiscal. En el caso que supongamos que fuera Arca la que es la víctima, podrá seguirlo con una persecución privada constituyéndose como querellante, pero ya el fiscal desechó el caso, no lo va a seguir. Y la prueba lo va a tener que hacer solo Arca. Y obviamente va a tener que ponerse en el lugar del fiscal, va a tener que exhibirle las pruebas que se realicen a la defensa. Yo esto lo veo difícil, no lo veo que sea tan fácil, fuera de que Arca tenga, normalmente uno siempre lo escucha, no, con la cantidad de medios, sí, sí, tiene muchos medios, pero no lo veo que sea tan fácil que Arca se ponga a realizar medidas de prueba si la fiscalía no lo acompaña, ¿no? Porque, bueno, también después va a tener que convencer al juez de algo que el fiscal ya no estuvo convencido, ¿no? Bueno, acá mencioné esto del juicio oral, la inmediación y la continuidad es fundamental. Por eso se habla de que la prueba se produce en el juicio. Todo lo demás es anotaciones. ¿A quién voy a llamar? ¿Dónde está lo que tengo que reproducir a través de quién? Porque no hay otra forma, todo va a ser hecho en el juicio, ¿no? La prueba, lo dice el código, va a ser oral en todos los casos y los alegatos particularmente dicen que no pueden ser leídos. Así que vamos a necesitar no solo los fiscales, sino también que los querellantes tengan una gran dote, yo diría casi actoral para poder convencer a los jueces, pero los defensores también van a hacer lo mismo. Y bueno, por supuesto que hay gente que es muy, muy, muy capaz y que tiene todas estas dotes en los juicios orales. Esto se ve mucho, ¿no? Fíjense, el plazo total del proceso es de 3 años desde la formalización. Esta es la cuestión. Que la otra vez lo mencionaba gente del Ministerio Público. Desde la formalización se cuentan estos 3 años. Y antes de la formalización, que era la parte que Carolina no mencionó, esa investigación previa, ¿cuánto hay? Claro, el código dice 90 días si está individualizado el imputado, pero si no está individualizado, el plazo de prescripción, porque el fiscal las puede tener. Es como lo que hoy manejan los fiscales en el código que se utiliza hoy, y que está dentro de la facultad del Ministerio Público, la de realizar investigaciones preliminares. Bueno, esto sería una investigación preliminar dentro de la facultad del Ministerio Público, esa investigación previa a la formalización, ¿no? Eh, Pablo, si te y parece, claro, sí, perdón, para ir ya cerramos, cerrando ¿eh? la idea, Sí. ¿vos qué Esta es valor la última, sí. la última, ya termino.
Dale, dale, Sí. dale, te quiero hacer una pregunta. Dale, 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 te termino la idea que por ahí me lo respondes acá. No, Dale. no, que la idea simplemente era que, si bien, digamos, el proceso total tiene un plazo de 3 años, la preparatoria, la etapa preparatoria que tiene de 1 año y 6 meses, pero esa etapa preparatoria es la que hoy sería la instrucción, ¿no es cierto? Pero estos 3 años guarda que en casos complejos pueden ser, por medios justificados, pueden ser ampliados al doble, ¿no? O sea que pueden llegar a ser llevados a 6. Así que, y acá terminamos. Ahora sí, te No, escucho la no, pregunta. te agradezco, estuvo muy bien, pero lo que te quería decir es, en contexto de todo eso, el valor de la prueba que la FIP agregue acompañando a su denuncia, que lo va a hacer con los medios pertinentes, la oficina va a abrir un expediente y todo lo que veíamos, el fiscal va a investigar, pero el fiscal solamente va a tomar referencias de esa información, pero no va a poder hacer uso de la información misma a mi criterio, digamos, a mi criterio. ¿Vos lo compartís eso? ¿El resto lo comparte? Carolina, ¿qué opinan? Contesto yo primero. Dale, Yo creo que no es que no va a poder utilizar. La cuestión es que esa información, que si es una DO para Arca, es la determinación de la deuda tributaria. O sea, de ahí no se va a bajar salvo que la justicia le diga otra cosa. Sino ese es su acto administrativo determinativo de la deuda del contribuyente. Eh, a partir de eso, para el organismo no hay nada que cambiar. Ahora, el fiscal, la cuestión es cuál es la característica o cuál es la naturaleza jurídica de esa prueba. No es prueba, no es prueba, porque hasta que no llega al juicio, no es prueba, porque lo dice el código. Entonces, el fiscal va a tener un dato, se va a anotar. ¿Quién lo hizo esto? Rodríguez es el jefe de DO que firmó la DO, los inspectores tal y tal, y el jefe de penal que sabe explicar, pero no, mejor no lo llamamos, para explicar penal estoy yo, dice el fiscal, y listo. Pero eso va bien. a ser lo que va a tener su legajo, nada más. Carolina, ¿compartís esa idea? Mira, yo creo que hay que hacer una distinción, porque aún hoy, con el código actual, la determinación de oficio no es una prueba. Entonces, lo que me parece a mí es que quien va a ser el fiscal, sea la querella, ¿no? Tiene, y por eso a esto me refería cuando yo decía el gran desafío de cómo presentar la prueba, cómo presentar el caso y acompañarlo de la prueba de manera útil, que es elegir a quiénes va a citar como testigos para que describan el hecho. Y acá estoy hablando un poco con cabeza de fiscal, ¿no? Y yo, si fuera fiscal, me parece que más que citar al que firmó la resolución de la determinación del impuesto, citaría a los inspectores, por ejemplo, que son los que van a describir, están en mejores condiciones, a lo mejor quien firma la determinación también, pero el que estuvo en contacto con ese contribuyente, con los papeles, con las facturas apócrifas o con la maniobra que sea, con el ardid que sea que haya utilizado, el que lo vio es el inspector. Entonces, a mí me parece que podría ser la manera de introducir la descripción por parte de alguien con conocimientos técnicos, técnicos tributarios, ¿no? La manera de introducirlo en el juicio es que venga el inspector a describir qué vio, porque acuérdense que los testigos tienen que hablar de lo que vieron, ¿no? De lo que vieron Perfecto, u oyeron. perfecto. Entonces, el Ahora, inspector es el que vio sí, la sí, factura trucha, por decirlo coloquialmente. perfecto. Pablo, perdona que Juan te Manuel, interrumpa. Algo que me quedó rebotando de lo que dijo Carolina y al principio de su exposición, que es muy importante, que es, independientemente del legajo de prueba que pueda formular el Ministerio Público Fiscal y que las partes tendrán acceso, tanto la defensa oficial como los estudios jurídicos van a poder armar su legajo de prueba, ¿sí? Que no necesariamente pueden tener que compartir en la formación al Ministerio Público Fiscal,
pero el Ministerio Público tiene por ley, sí, como bien decía Carolina, en su ley de Ministerio Público, en el artículo 35, si no mal me falla, que nosotros podemos pedirles informes a organismos públicos o privados como si fuéramos el juez o el fiscal y tienen la obligación de contestarnos. Que eso, los abogados particulares van a tener que tener algunas normativas similar para poder, porque si no, lo que va a pasar es van a estar en desventaja procesal. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vamos a producir, le pido a Telefónica o a Telecom que me informe la titularidad de tal teléfono, pero yo no le estoy blanqueando mi teoría del caso. El Ministerio Público Fiscal no sabe la prueba que yo estoy produciendo por ahí para contrarrestar su legajo de prueba. Y ustedes, si la van a pedir a través del juez o del Ministerio Público Fiscal, lo que van a hacer es blanquearle su teoría del caso. Clarísimo, clarísimo. Eso es Es así. importante tener Le- en cuenta. Perfecto, Caro. Busqué el artículo, es el artículo 8 de la ley 23.187 para los abogados y el artículo 16 de la 27.149 para los defensores Los oficiales. oficiales. Ahí está. Qué grande, qué certeza, ¿eh? Un No, día no, lo busqué, miércoles a las lo 8. busqué. Sí, pero con ese, ya con buscarlo, un miércoles 8 de la noche, tener esta precisión, realmente, si les parece, ya estamos cumpliendo la hora y creo que solo esto amerita realmente unas felicitaciones a los espectadores y un agradecimiento a todos los presentes que tienen la voluntad y tenemos la voluntad de seguir aprendiendo, porque todavía el camino pesado, y estamos, así que bueno, agradezco y agradecerles otra vez a todos. Creo que mi conexión de internet está inestable. Le digo a alguien que está pidiendo es artículo 8 de la ley 23.187 para los abogados, artículo 16 de la 27.149 para los defensores oficiales. Una vez más, les agradezco. Parece que bajó la señal y quería agradecerle a todos, a los expositores en especial, por este gran esfuerzo. Y bueno, seguimos con la capacitación del ITEP y muchas gracias por haber participado y nuestra institución está abierta a todos los que quieran partir en ella. Muchas gracias, Carolina Gracias. y Pablo Gracias. y Un Juan gusto, Varela un gusto. Tocayo. Muchas gracias también por tu coordinación. Por favor, Al gracias a todos. contrario, muchas gracias. Muchas Hasta gracias Hasta por la luego. todos. Buenas invitación. noches. Chao, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias.